A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Los amigos y amigas, nuevamente les agradezco por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis macroeconómica del Ecuador. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con toda la economía en su conjunto, pero visto por algunos grupos de economistas que representan al Colegio Economista de Pichincha, que representan a lo que yo denomino el G20, que es el grupo de Economía y Finanzas Públicas, un grupo de economistas que se llaman progresistas y otro grupo de economistas que dice que son los heterodoxos. Y cada uno de estos grupos, aparte de los sectores privados del país a través de sus gremios y sus representantes legales, han sugerido una serie de temas de cuestiones económicas, financieras, de lo tributario, etcétera, al gobierno nacional para que el gobierno nacional pueda analizar detalladas reflexiones y acoja una serie de recomendaciones, ¿sí? Naturalmente que una serie de recomendaciones están de acuerdo a una línea compatible con lo que ha pasado en los últimos 10 años. Esos son de los economistas progresistas y heterodoxos, que quieren lo mismo de 10 años anteriores. Pero hay otro grupo de economistas que yo llamo el G20 y grupo de empresarios privados que sencillamente quieren una reorientación de la política económica. Todos coincidimos que el señor presidente ha hecho una buena tarea en la parte que tiene que ver con la política, etcétera. Se ganó la consulta, etcétera, etcétera. Ya no se persigue a nadie, no se enjuicia a nadie por parte del gobierno. El presidente es un hombre sencillamente que permite el diálogo, que permite sencillamente el que la gente hable con todas las libertades diferente a lo anterior, y es en función de ese espacio que ha abierto el presidente, y eso es totalmente positivo, que los diferentes grupos, no solamente empresarios, economistas, sino también grupos sociales que han tenido acceso al gobierno nacional, o sindicalistas, o personas que tienen que ver con el gremio de los jubilados, y todo eso es positivo, y eso es aceptado del señor presidente. Pero hoy por hoy, la economía tiene que ser atendida y naturalmente que hay una serie de acciones que todavía no se entiende bien porque aparentemente hay una especie de contradicción entre acciones que se dicen por altos funcionarios del gobierno como también por el señor presidente y los hechos específicos. Y hay cosas, por ejemplo, como la siguiente. Se dice que hay, por parte del gobierno me refiero, tanto ministro de Estado, digo usted, la ministra Eva García, el ministro Campana, por ejemplo, y el propio presidente, que han dicho que es necesaria la contribución de la inversión extranjera en el país. Cosa que eso es totalmente positivo. Cuando uno ve la inversión extranjera en cuanto al monto de dólares en Perú, en Colombia, para no poner Chile, sencillamente se ven unas diferencias extraordinariamente grandes a favor de esos países. Y Colombia, con los problemas que tiene del narcotráfico, que tiene todavía con la guerrilla, etcétera, 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 hay un monto de inversión extranjera muy superior en Ecuador. Ecuador pues no llega ni a 1.000 millones de dólares. Pero aquí este discurso de que hay que estimular no se entiende bien cuando el presidente pues sencillamente elimina una serie de concesiones dadas en el sector minero. Y un momento dado el sector minero ecuatoriano y el internacional no entienden esta contradicción. ¿Quieren inversión extranjera el gobierno ecuatoriano o no quiere? Y por supuesto que se quiere. Entonces estas pequeñas contradicciones hay que irlas eliminando en el camino de hacer una nueva política económica.
El grupo de Economía y Finanzas Públicas, que es compuesto por gente seria, totalmente seria, ¿no? Equilibrada, sencillamente han sugerido cosas específicas al presidente. ¿En qué? En materia fiscal, que es, como varias veces en este programa hemos indicado con algunos especialistas, como el señor Jaime Carrera, por ejemplo, es el mayor peligro para la desestabilización macroeconómica del país y para la desestabilización probable, si siguen las cosas así, del sistema monetario de la dolarización. Y en esta materia el presidente ha dicho que hay que fortalecer la dolarización y todos estamos de acuerdo en eso, todos estamos de acuerdo. Pero lo que pasa es que tiene que haber hechos específicos y el hecho específico en esta materia es derrotar definitivamente el desorden y la anarquía que ha existido en las finanzas públicas ecuatorianas en los 10 años anteriores del presidente anterior. Naturalmente que el presidente Moreno ha heredado esto. Él no es responsable de nada de los últimos 10 años en cuestiones económicas, sociales o en materia de corrupción, por supuesto que sí. Pero hoy él es el presidente y la gente, los mercados, los agentes económicos, los hogares, los empresarios y los economistas también, ¿verdad? Igual que otros ciudadanos, requieren saber, presidente Moreno, cuál es la reorientación de tu política económica. Se conoce ahora que el señor ministro Latorre, ministro de Finanzas y Economía, ha renunciado y ha sido reemplazada por una señora respetable y distinguida. Pero, ¿cómo lo toman los mercados? ¿Cómo interpretan ese nombramiento a los mercados? No solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Un mensaje no adecuado. ¿Por qué? Por el historial que tiene la distinguida dama, por el historial, y va a ser ministro de Economía y Finanzas, por lo tanto director del Frente Económico del gobierno del presidente Moreno. ¿Por qué? Porque se recuerda qué es lo que hizo ella como alta funcionario y ministro de Finanzas del gobierno anterior. Y ella, naturalmente, de acuerdo a lo que se comenta, y yo también creo y comparto esa visión, tiene una visión en materia económica que es compatible con el gobierno anterior, compatible con el señor Correa y con todos aquellos funcionarios de Correa, que una parte de ellos todavía sigue en este gobierno. Entonces, ese es su mensaje no adecuado, pero bueno, el presidente tiene la facultad, no solamente la facultad natural como presidente, sino la facultad legal y constitucional de escoger sus colaboradores, sus ministros de Estado, por supuesto que sí. Eso es facultad presidencial y nadie puede discutir esa facultad. Pero claro, los mercados lo que requieren es altos funcionarios en el frente económico que den buen mensaje, pues buen mensaje a los mercados, buen mensaje a los empresarios privados ecuatorianos y a nivel internacional. Pero lo que ciertos economistas que sencillamente sugieren al presidente una serie de sugerencias y recomendaciones, sencillamente que van en la misma línea del gobierno anterior. Y eso, presidente Moreno, no puede usted acogerlo, no los puede, no. ¿Por qué? Porque los últimos 10 años en materia de desarrollo económico y el modelo de desarrollo ha sido un fracaso así de simple, así de simple. Y hemos varias veces señalado aquí, yo solo con mis invitados, cuáles eran realmente las variables de expansión de esa economía que dependían fundamentalmente del gasto público. Y eso ya no da, se agotó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que los mercados, los agentes económicos en el Ecuador requieren es una reorientación de la política económica. Y para eso uno tiene que tener un frente económico compatible con esa nueva visión. Por ejemplo, fíjese, usted tiene el Seguro Social ecuatoriano, ¿no? Que alguna vez tratamos ese tema y al futuro vamos a tratarlo nuevamente. El presidente ha dicho que sí, que está preocupado por la situación financiera del Seguro Social. Y el Seguro Social administra varios seguros. Los más importantes es el seguro de salud y el seguro de pensiones, o sea, el sistema de pensiones. Y uno observa, ¿qué cosa observa? Que en el pasado, el gobierno anterior, y no este gobierno, eso hay que dejarlo bien claro, no este gobierno, ¿no? Sencillamente eliminó el 40% de contribuciones al sistema de pensiones. Y el gobierno anterior dijo, en esa ley que fue aprobada por Alianza País aprobó esa torpeza de ley de retirar el 40%, sencillamente dijo, cuando el Seguro Social y el sistema de pensiones requieran recursos, sencillamente yo, gobierno del presidente X, sencillamente pagaré. Un gobierno quebrado, mis amigos, ayer y quebrado ahora, ¿cómo puede responder por eso? No puede, pues es un error. Entonces hay que restaurar el 40%.
Yo, sin ser actuario, sin ser especialista en cálculo actuarial, yo digo, eso implica sensatez. Y el presidente tiene que enviar un proyecto de ley restaurando el 40%. Un problema diferente es lo que eso significa para el gasto público, pero eso lo hemos tratado anteriormente y lo vamos a tratar en el futuro. Pero aparte de eso, hay que pagar el seguro de salud. Ya deben ser como 3.000 millones de dólares que no paga. El presidente ha dicho sencillamente que se pagará el año que viene. Y mientras tanto, ¿qué hace el seguro? Consumiendo sus reservas. Yo no soy actuario, pero les digo, si no se corrigen estos problemas, en 5 años, dicen algunos especialistas, que no habrá dinero. ¿Para qué? Para pagar a los jubilados. Y eso es realmente alarmante. Entonces el presidente Moreno, que no es culpable de todo esto, tiene que actuar y tomar decisiones para salvar de la crisis financiera en que esté el Seguro Social ecuatoriano. Pero eso es otro de los temas que interesa a los empresarios privados. ¿Por qué? Porque los empresarios pagan, pues, tienen sus contribuciones igual que los trabajadores. Y resulta que ahora el presidente nombra a otra persona de presidente y la pregunta es, de todo el volumen de recursos que está entrando al seguro, ¿qué parte realmente pone el gobierno y qué parte ponen los trabajadores y los empresarios? Bueno, la mayor parte lo pone el sector privado, pues. Y sin embargo, el gobierno sigue dirigiendo en definitiva el seguro social, sin poner sino muy poca plata. Eso no es conveniente. Por lo tanto, mis amigos, sencillamente hay que resolver los problemas. Y en seguro, permítanme decirles lo que yo digo sin ser actuario. Hay que aumentar la edad de jubilación. Yo he sugerido y ratifico en sugerir que deben ser 10 años más. Ecuatorianos no se pueden jubilar, en mi juicio, a los 65. Hay que trabajar más hasta los 75 años de edad. Esa es otra medida que hay que tomar en el Ecuador. Y esa es una medida administrativa. Y para que al gobierno no le cueste un estudio actuarial, hay que pedir a la ONU, a través de la Organización Internacional del Trabajo, que vengan, que vamos a abrir los libros del seguro, haga un estudio actuarial, llegue a las conclusiones, que llegue una visión de 40 y 50 años de sostenibilidad financiera del seguro y del sistema de pensiones especialmente, y haga sus recomendaciones para que el gobierno sencillamente las implemente. Y así como es eso, hay otro tipo de problemas que hemos dicho en balanza de pagos. Alguna gente del gobierno está pensando en qué cosa, en que sencillamente salen más divisas de las que entran, y entonces están pensando en ver qué manipulación hacen para impedir la salida de divisas. El gobierno anterior tenía la misma preocupación y entonces estableció todas esas tasas arancelarias, etcétera, 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 que fue un error, pero bueno, desmanteló todo eso, porque estaban convencidos que era la única forma de parar la salida de dólares. La salida de dólares son por importaciones de bienes y servicios, responde a qué? A la actividad económica, pero también hay una parte importante que el SRI ha calculado, si mal no recuerdo, en 30.000 millones de dólares o más, que los ecuatorianos han sacado la plata al exterior. ¿Y por qué han sacado? Por falta de confianza, La confianza todavía no llega a la política económica del gobierno. Y la gente, los depositantes, la gente que legítimamente gana su dinero, legítimamente pagando los impuestos, el impuesto a la renta, no tienen confianza. En un momento dado dice, bueno, necesito tener mi plata en un lugar seguro. ¿Dónde? En Estados Unidos, bajo X o Y instrumentos financieros. Pero también hay ecuatorianos que no han sacado, ganando la plata y sus ingresos legítimamente, producto de 30, 40, 50 años de trabajo, con sus ahorros, sencillamente lo tienen en el colchón. ¿Por qué en el colchón? El Banco Central, a través de un método que tiene ciertas deficiencias, pero bueno, es un método, calcula que el dinero que está en nuestros bolsillos, en los colchones, están alrededor de 15.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Sencillamente porque la gente no tiene confianza. No tiene confianza en los bancos, pero no tiene confianza en la política económica del gobierno. Y hoy por hoy, el presidente tiene que reorientar su política económica para brindar confianza a los hogares, dar confianza a los empresarios, a los inversionistas nacionales e internacionales. Entonces, esta es realmente, mis amigos, una amenaza seria. Si esto no se hace, si no se reorienta la política económica y sigue el mismo camino de Correa y su gente, ¿qué va a pasar? La economía no va a crecer. La población ecuatoriana, amigos, crece 1,5% anual. Y la población urbana crece mucho más, naturalmente. Y uno dice, bueno,
La economía, ¿en cuánto tiene que crecer? Como objetivo en un programa de 5 años, la economía tiene que crecer al 5% anual. ¿Para qué? Para brindar empleo. El gobierno afirma, y varios altos funcionarios de este gobierno afirman, que el punto importante es el empleo. Sí, señores, empleo, empleo, empleo. Pero ¿cómo crea empleo? Con estas políticas económicas del gobierno que encarece más la mano de obra y los empresarios tienen que competir con el mundo internacional. En este mundo, imagínense cómo es el mundo actualmente, ya no es el mundo aislado de ayer, es un mundo interconectado totalmente, y lo que pasa en un lado entra y afecta al Ecuador entero. Las políticas económicas y de tasas de interés del gobierno americano y del Banco Central de los Estados Unidos afectan de una u otra forma a la economía ecuatoriana. Entonces, amigos, sencillamente yo les dejo el mensaje, y le dejo el mensaje al gobierno, que tiene que reorientar la política económica, tiene que resolver los problemas macroeconómicos. Los economistas hablamos de una restauración de los equilibrios. ¿Y eso qué significa? Significa que hay desajustes pues, en todos los sectores. Hay un desajuste en el sector laboral, hay desajustes que hay que arreglarlo con más empleo, pero liberalizando una serie de temas que vuelven rígidos y caros el mercado laboral. El ministro dice que está haciendo un esfuerzo, el ministro correspondiente del trabajo. Esperemos, los resultados todavía yo no los veo en las cifras del propio gobierno. Pero usted tiene también un problema de balanza de pago. Y el problema de balanza de pago es que no hay suficiente inversión extranjera, no hay suficientes exportaciones, porque como siempre he dicho, a las exportaciones privadas hay que tratarlas bien, hay que eliminarle todo tipo de impuestos, como el impuesto a la idea de divisas, por ejemplo, como la tasa aduanera, que esa sencillamente fue un error y sigue siendo un error. Y eliminar la tasa aduanera es un acto administrativo, no se necesita ley, sino orden presidencial, ¿sí? Y el impuesto a la ley de divisas también, el presidente a través de decretos puede ir exonerando una serie de importaciones y pago de esas importaciones que requiere el sector exportador. Entonces el sector exportador hay que apoyarlo masivamente. En dolarización, más que cuando tenemos el sucre, el sector exportador es vital, porque es una fuerza, un factor que crea ¿qué? Dinamismo interno en la economía. No importa si usted exporta camarones, no importa si es banano, no importa si es flores, no importa si es harina de pescado, lo que sea. Mis amigos, hay que exportar bienes y servicios para ganar dólares en el largo plazo. La deuda pública ayuda en ciertas cosas. Y aquí les digo que un documento que ha sido entregado al presidente, al contralor encargado de la nación, igual que a los oidores de una comisión formada por el señor contralor actual, Celi, sencillamente se ha entregado un documento de deuda pública. Y se hace un análisis de los 10 años de deuda pública. Y se hace un análisis de las medidas y acciones que el gobierno anterior tomó equivocadamente y que este gobierno sigue tomando equivocadamente. Pero lo más importante de ese documento no solamente es el diagnóstico, sino las sugerencias y las recomendaciones que se dan en forma específica al gobierno. Y ojalá el presidente, que no está familiarizado con estos temas eminentemente tecnocráticos, logre percibir el mensaje legítimo, sensato, responsable, ético y sin interés de ningún tipo. Amigos, sencillamente hay que resolver los problemas. Y el documento que yo me refiero, que está en la página web de ese grupo importante de economistas, sencillamente también ha entregado un documento que tiene que ver con el balance del Banco Central del Ecuador y cómo el gobierno anterior tomó decisiones que debilitaron terriblemente la hoja de balance y por lo tanto la situación financiera del Banco Central del Ecuador. Y hay que rever esas decisiones, reverlas totalmente para fortalecer financieramente al Banco Central, para fortalecer las reservas internacionales. Pero también se está preparando otro documento sobre un sector financiero muy importante. Y eso, el objetivo, al presentar estos documentos, no es para que a uno o al grupo le llamen que tiene interés, nadie tiene interés de ningún tipo, sino brindarle al presidente, brindarle a su gobierno, primero un diagnóstico y luego recomendaciones, sugerencias. No es suficiente hacer diagnóstico. Esto es más o menos, amigos, como cuando usted va de un médico enfermo. Lo primero que hace el médico, por más que usted sea paciente viejo de ese médico, ¿qué cosa es? Hacer un diagnóstico. ¿Qué pasa con usted? Le manda exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de todo eso,
entra y dice, este es el problema y esta es la medicina que le doy. El diagnóstico es básico también en economía, muy básico. Un mal diagnóstico implica soluciones inadecuadas. Un buen diagnóstico implica soluciones acertadas. Pero, estimados amigos, lo que uno espera, especialmente porque el presidente ha dicho que va a anunciar dentro de poco tiempo, después que vuelva del exterior, va a anunciar un programa económico. Y ojalá ese programa económico sea un programa económico que implique la reorientación de la política económica general, que restaure lenta y gradualmente los equilibrios macroeconómicos. No se quiere, y yo como profesional de economía, yo no deseo que el déficit fiscal se termine este año, por ejemplo, porque eso es irreal. Que la deuda pública se termine de la noche a la mañana, tampoco es irreal. Pero en ese programa económico, que tiene que ser consistente y coherente entre todos los sectores, porque no hay que olvidar, en economía todos los sectores están interconectados. No es que hay un sector aislado, etcétera. Cuando usted tiene finanzas públicas, lo que pasa en las finanzas públicas, sencillamente pasan al sector externo de la economía. Entonces, si no se controla un sector, no se puede controlar los efectos sobre el otro sector. Y así mismo pasa en términos de la política fiscal con respecto a qué sector. Al sector de mano de obra, al sector del mercado laboral, en que, como siempre he dicho, tenemos una mano de obra cara. Y no se puede exportar impuestos, mis amigos, y más en dolarización, ni se puede exportar mano de obra barata. Por lo tanto, amigos, estas son algunas orientaciones generales y específicas que se pueden dar en algunos aspectos de la economía ecuatoriana. Esperemos con confianza todavía que el presidente realmente, al presentar su programa económico, sencillamente reoriente la política económica, no para beneficio de alguien que pide eso, sino para beneficio de la sociedad y de la economía en su conjunto. Gracias y nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.